Universidad Virtual CNCI, Proyecto Modular e Integrador. Materia Derecho Civil, Contratos. Tutor Juan Gonzalo Vega. Matrícula CTM 1059-75. Mi nombre es Elizabeth Germán Pichardo, de la Licenciatura de Derecho. Ciudad de México, 8 de mayo del 2026. Menciona cuál es la diferencia que existe entre los contratos de fianza y prenda. La diferencia fundamental entre contrato de fianza y prenda es que la fianza es una garantía personal, donde un tercero se compromete a pagar si el deudor no lo hace, mientras que la prenda es una garantía real, consiste en la entrega de un bien mueble al acreedor para asegurar el cumplimiento de la obligación. Diferencias clave. El tipo de garantía, que es la fianza, garantiza la solvencia económica de una persona, que es el fiador, mientras que la prenda garantiza que un bien es específico, o el objeto mueble. El objeto es la fianza, el objeto es la responsabilidad de pago. En la prenda es un bien mueble que generalmente se entrega al acreedor. Y la posesión en la fianza no hay traspaso de bienes. En la prenda el deudor entrega el bien al acceder la prenda con desplazamiento o la deja en posesión bajo ciertas condiciones. Prenda sin desplazamiento. ¿En qué consiste la cláusula de liberación del contrato de transición? La cláusula de liberación de un contrato de transición es una disposición esencial mediante la cual las partes acuerdan renunciar de forma voluntaria, definitiva e irrevocable a sus pretensiones, derechos o reclamaciones relacionadas con una disputa específica. Consiste esencialmente en la liberación de la contraparte de cualquier responsabilidad futura, obligación o acción legal derivada del asunto que se esté resolviendo, dándole fin al conflicto y otorgándole el efecto de la cosa juzgada. Señala en qué consisten los contratos de juego y apuestas y bajo qué orden legal se encuentran regulados. Los contratos de juego y apuestas son acuerdos aleatorios donde las partes arriesgan dinero o bien un resultado incierto, ya que por ser azar, juego o una certeza de un hecho, apuesta, obligándose a pagar al ganador, están regulados con el Código Civil y la Ley Federal de Juegos y Sorteos Administrativo Penal en México. ¿Y en qué consisten? Consiste el contrato de juego de dos o más personas compiten en destreza física, intelectual o azar, obligándose a pagar al ganador, y el contrato de apuestas son las partes que sostienen opiniones contrarias sobre un suceso pasado o futuro, comprometiéndose a entregar una prestación a quien acierte. Y la característica aleatoria depende de un hecho incierto, lo que los distingue de las otras obligaciones. La orden legal y regulación en México es en el Código Civil Federal, en el artículo 2764 y 2773, que establece la distinción entre los juegos permitidos, producen obligación civil y prohibidos, no generan acción para reclamar el pago y consiste en una deuda natural. La Ley Federal de Juegos y Sorteos regula los juegos con apuestas y sorteos utilizados por la Secretaría de Gobernación, determinando actividades legales y las cuales se clausurarían. El reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos detalla las normas por la oposición de la apuesta. ¿Has utilizado alguno de los contratos de fianza? ¿En qué situación o en qué caso, de ser negativo a tu respuesta, cuál crees que sea lo más probable que se utilice en un futuro y por qué? El contrato de fianza es un instrumento jurídico de ganancia mediante el cual una persona, el fiador, se compromete a pagar o cumplir una obligación ante el acreedor, en su caso de que el deudor principal o el fiador no lo haga, en un contrato acreedor, lo que significa que depende de una obligación principal válida como un préstamo o un contrato de arrendamiento, y lo utilizamos para dar confianza. Lo utilizamos en el arrendamiento inmobiliario, o sea, se la renta. Es el uso más común. El inquilino, el deudor, utiliza un fiador, persona física o institucional afianzada, para garantizar el dueño del inmueble, el acreedor, que se cubrirán las rentas, el mantenimiento y los daños a la propiedad si el inquilino no cumple. Y lo utilizamos como una garantía personal. Se ofrece voluntariamente para responder por el patrimonio. Y el deudor principalmente no lo paga. A través de la fianza, las personas pagan una prima o un acompañador de una financiera que actúa como fiador, eliminando la necesidad de pedir un favor a terceros. Como contrato convencional se firma un documento escrito necesario para su validez entre acreedor y fiador, específicamente el monto y la obligación garantizada. Características claves para el fiador. El fiador puede obligarse a menos y no más que el deudor principal, y el fiador tiene derecho a exigir
que el primero se agoten los bienes del deudor antes de pagar beneficio de orden y exclusión, o menos que se haya obligado como fiador solidario, lo cual obliga a pagar de inmediato. Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y buenas noches.